Él pasó 8 años haciéndome creer que yo era la única mujer en su vida. Solo necesité una noche para demostrarle que estaba equivocado. Hola, mis queridos. Mi nombre es Elvira Quintana. Tengo 87 años y hoy voy a compartir con ustedes una historia que guardé en el fondo de mi corazón por más de 6 décadas. Una historia que muchos tal vez juzguen, pero que solo quien vivió en los años 60, siendo mujer, con 3 hijos pequeños y un marido infiel, puede entender verdaderamente. Antes de comenzar, me gustaría pedirte que dejes tu like en este video, te suscribas al canal Diario de la Abuela, para no perderte mis próximas historias, y me cuentes en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre me da curiosidad saber quiénes son las personas que escuchan mis historias de vida. Vamos a volver a 1964. Yo tenía 26 años, 3 hijos pequeños, y vivía en Guanajuato, un pueblito en el interior de México. Mi Teodoro tenía 7 años, Benedicta 5, y el pequeño Ramón, que sufría de asma, tenía apenas 3 añitos. Mi marido, Jerónimo Torres, trabajaba en la única fábrica de textiles de la región. Nos conocimos cuando yo tenía 17 años, nos casamos cuando cumplí 18 y pronto vinieron los hijos, uno tras otro, como era costumbre en aquella época. Éramos lo que se podía llamar una familia normal para los estándares de los años 60. Vivíamos en una casa pequeña, pero decente, con 2 habitaciones. Los niños compartían una habitación, mientras que Jerónimo y yo nos quedábamos en la otra. Teníamos una cocina sencilla, con una estufa de leña que yo encendía todas las mañanas para preparar el café. El baño estaba afuera, como en muchas casas de aquella época. No teníamos lujos, pero yo mantenía todo limpio y organizado, a pesar de las dificultades. Yo trabajaba medio tiempo como auxiliar de enfermería en la farmacia de don Gumersindo, el único farmacéutico del pueblo. Aprendí mucho con él sobre medicamentos, curaciones y hasta pequeñas cirugías. En aquella época, en pueblos pequeños, el farmacéutico hacía casi el trabajo de un médico, ya que el único doctor de la región solo venía 2 veces por semana. Recuerdo que don Gumersindo siempre decía: «Elvira, tienes manos de hada para cuidar heridas». Poco sabía él que esas manos un día harían algo tan diferente. Nunca fui una mujer de quejarme de la vida. Me despertaba a las 5 de la mañana, preparaba el café para la familia, arreglaba a los niños para la escuela, dejaba el almuerzo encaminado, iba a la farmacia, volvía al mediodía, servía el almuerzo, limpiaba la casa, lavaba la ropa en el lavadero, buscaba a los niños pequeños en la escuela. Teodoro ya volvía solo, ayudaba con las tareas, preparaba la cena, bañaba a los niños, los acostaba y aún encontraba energía para planchar las camisas de Jerónimo para el día siguiente. Todo esto sin una palabra de agradecimiento. Era lo que se esperaba de una esposa en aquella época. Las primeras señales de que algo andaba mal comenzaron sutilmente. Jerónimo, que siempre llegaba a las 6 de la tarde en punto, empezó a retrasarse. Al principio eran apenas 15, 20 minutos. Pronto se convirtió en 1 hora, 2 horas. Las excusas eran siempre las mismas. «Estoy haciendo horas extra, Elvira. Necesitamos el dinero». Realmente lo necesitábamos. El salario de auxiliar de enfermería apenas alcanzaba para comprar los medicamentos de Ramón, que tenía crisis de asma frecuentes. Cada crisis era una desesperación. Ver a mi hijo pequeño luchando para respirar, con los labios poniéndose morados, partía mi corazón en 1000 pedazos. Los medicamentos eran caros, importados. Muchas veces, don Gumersindo me los vendía fiados para que pagara cuando pudiera. Pero el dinero de las supuestas horas extra de Jerónimo nunca aparecía en el sobre de pago. Yo lo sabía porque revisaba a escondidas. Él me entregaba el sobre ya abierto con el dinero contado y guardaba el recibo de pago. Un día, mientras él dormía, tomé la llave del armario donde guardaba sus documentos y encontré los recibos de pago. No había registro de hora extra alguna. Fue ahí cuando comencé a prestar más atención. Noté el olor diferente en las camisas, un perfume dulce que no era el mío. Encontré manchas extrañas en los pañuelos que fingía no ver mientras los lavaba.
Me di cuenta de que ahora se bañaba apenas llegaba a casa, algo que nunca había hecho antes. La confirmación vino un domingo después de misa. Doña Eulalia, la mujer del panadero, me llamó aparte mientras yo sostenía a Ramón en brazos. Los niños mayores jugaban en el atrio de la iglesia. «Elvira, necesito contarte algo», dijo, mirando a los lados para asegurarse de que nadie estuviera escuchando. «Vi a Jerónimo ayer en el cine de León con una muchacha. Estaban tomados de las manos como dos tortolitos. Sentí que la sangre se me helaba en las venas. León quedaba a casi 2 horas de nuestro pueblo. Jerónimo había dicho que iba a León a resolver asuntos de la fábrica. Era un sábado y yo le había creído. «¿Está segura, doña Eulalia?», pregunté, tratando de mantener la compostura. «Absolutamente, hija mía». Reconocería a Jerónimo en cualquier lugar con ese bigote característico. La muchacha era joven, cabello teñido de rubio, bien arreglada. Dicen que trabaja en la fábrica como secretaria del gerente. Se llama Dulcinea Montero. Dulcinea Montero. Aquel nombre quedó grabado en mi mente como si hubiera sido marcado con hierro caliente. Nunca había oído hablar de ella antes, pero ahora ese nombre era como un puñal en mi pecho. No confronté a Jerónimo inmediatamente. Una mujer sabia sabe esperar el momento adecuado. En vez de eso, comencé a investigar. Empecé a revisar los bolsillos de los pantalones y sacos mientras lavaba la ropa. No tardé mucho en encontrar evidencias. Una nota perfumada con una caligrafía delicada que decía: «Extraño nuestro último encuentro. Apenas puedo esperar para verte nuevamente. Con amor, D». Encontré también recibos. Uno de un restaurante en León, otro de una joyería. Jerónimo había comprado un broche de oro con perlas. Nunca recibí una joya en mi vida. Mi alianza era de plata, la más barata que encontró cuando nos casamos. Lo que más me dolió fue encontrar una fotografía. Estaban los dos en la playa de Acapulco, abrazados, sonrientes. La fecha marcada en el reverso era de apenas 3 semanas atrás, cuando Jerónimo dijo que necesitaba viajar por trabajo para tratar con proveedores. Yo me había quedado sola con Ramón en crisis de asma, teniendo que pedir ayuda a los vecinos para llevarlo al hospital en medio de la noche. Durante semanas guardé estos descubrimientos conmigo, como quien guarda brasas encendidas en el pecho. Cada noche, acostada a su lado, era una tortura. Sentía el olor del perfume de ella incluso después del baño que él tomaba. Imaginaba sus manos que un día me acariciaron, ahora tocando a otra mujer. Cada día el resentimiento crecía, así como mi determinación de no ser apenas una esposa traicionada más, que agacha la cabeza y acepta su destino. Un día descubrí algo que fue la gota que colmó el vaso. Estaba arreglando el ropero y encontré, escondida en el fondo de un cajón, una libreta de ahorros a nombre de Jerónimo. Dentro, registro de depósitos mensuales que sumaban más que suficiente para comprar los medicamentos de Ramón por un año entero. Mientras mi hijo sufría con crisis de asma, mientras yo imploraba fiado en la farmacia, mientras lavaba ropa para afuera para conseguir algo de dinero extra, Jerónimo guardaba dinero. ¿Para qué? ¿Para huir con Dulcinea? ¿Para comenzar una nueva vida y abandonarnos? En aquel momento, algo dentro de mí se quebró. El último hilo de amor que aún sentía por él se rompió completamente, pero el destino aún tenía una carta para jugar, como para asegurarse de que no me echaría atrás en la decisión que comenzaba a formarse en mi mente. Era un miércoles lluvioso. El cielo oscuro derramaba el agua como si quisiera lavar todas las tristezas del mundo. Ramón estaba con fiebre, probablemente inicio de una gripe que con su asma podría convertirse en algo muy grave. Jerónimo debería recoger a Teodoro y Benedicta en la escuela a las 5 de la tarde, pues yo no podía salir y dejar a Ramón solo con fiebre. Las horas pasaron. 5:30, 6 horas, 6:30. Nada de Jerónimo o de los niños. Afuera, la lluvia caía sin piedad. Mi corazón de madre se apretaba pensando en mis 2 hijos, esperando bajo la lluvia. No podía esperar más. Envolví a Ramón en mantas,
Tomé un paraguas viejo y salí bajo la lluvia con mi hijo de 3 años, ardiendo en fiebre en brazos. Caminé 15 cuadras con lodo hasta los tobillos, el viento volteando el paraguas al revés, la lluvia empapándonos a mí y a mi hijo enfermo. Cuando llegué a la escuela, la puerta ya estaba cerrada. Fue cuando los vi, Teodoro y Benedicta, sentados en la acera frente a la puerta, debajo del pequeño toldo, que apenas los protegía de la lluvia lateral. Teodoro, con apenas 7 años, abrazaba a su hermana menor, tratando de protegerla con su propio cuerpo. Ambos temblaban de frío, la ropa empapada, los labios morados. ¡Mamá!, gritó Teodoro al verme. Lágrimas se mezclaban con la lluvia en su carita. ¿Dónde está su padre?, pregunté ya sabiendo la respuesta. No vino, mamá. La maestra esperó lo que pudo, pero tenía que irse. Dijo que estaríamos bien aquí hasta que alguien viniera a buscarnos. En aquel momento, sostuve a mis 3 hijos contra mi pecho y lloré junto con la lluvia. Ramón temblaba de fiebre. Teodoro y Benedicta temblaban de frío. Todos estaban mojados, asustados y abandonados por su propio padre. Conseguí que un vecino que pasaba nos llevara. Al llegar a casa, cambié la ropa de los niños, preparé un baño caliente, hice té con miel. Ramón empeoró durante la noche, la fiebre subiendo, la respiración difícil. Usé las últimas pastillas que teníamos en casa. Teodoro y Benedicta también comenzaron con fiebre. Jerónimo solo apareció de madrugada, tambaleándose, oliendo a perfume barato y alcohol. En el cuello de la camisa, marcas evidentes de lápiz labial. Mientras nuestros hijos temblaban de fiebre, abandonados bajo la lluvia, él estaba en los brazos de Dulcinea. No dije nada. No derramé una lágrima frente a él. Solo cuidé de mis hijos, como una leona protege a sus cachorros. Pero dentro de mi pecho, una decisión estaba tomada, una decisión que cambiaría para siempre nuestras vidas. A la mañana siguiente, después de una noche en vela cuidando de mis hijos enfermos, fui a la farmacia. Don Gumersindo notó mi estado. «Elvira, estás pálida. ¿Pasó algo?» «Nada, don Gumersindo. Solo una noche mal dormida con los niños enfermos». Él me miró con esos ojos sabios de quien ya ha visto mucho de la vida. «Si necesitas cualquier cosa, avísame». Y yo necesitaba. Necesitaba algunas sustancias que sabía que funcionarían para lo que tenía en mente. Sustancias que, combinadas de la manera correcta, producirían un sueño profundo, casi como una anestesia. Conocimientos que adquirí en años trabajando al lado de don Gumersindo, observando, aprendiendo, ayudando en pequeños procedimientos. Aquella noche, mientras los niños dormían, recuperándose de la fiebre, preparé un té especial para Jerónimo. Añadí las sustancias y serví con una sonrisa, la primera en muchos días. «¿Qué es esto?», preguntó desconfiado con mi súbito cambio de humor. «Un té para relajarte, pareces cansado». Él bebió sin saber que aquel sería el último momento en que sentiría que tenía control sobre mí, sobre nuestra familia, sobre cualquier cosa. Cuando Jerónimo se durmió profundamente en el sofá, supe que era el momento. Su ronquido pesado indicaba que las sustancias habían hecho efecto. Fui hasta nuestra habitación, me agaché y saqué de debajo de la cama mi maletín de enfermería, aquel que don Gumersindo me había dado cuando cumplí 5 años trabajando en la farmacia. «Es para emergencias en casa», había dicho. Poco sabía que sería usado para algo tan diferente. Abrí el maletín con cuidado para no hacer ruido. Dentro estaban mis instrumentos: tijeras quirúrgicas, pinzas, bisturíes, agujas, hilo quirúrgico, gasas, algodón, yodo y varios frascos con medicamentos. Todo organizado, limpio y esterilizado, como don Gumersindo me había enseñado. «Elvira, la infección mata más que la propia enfermedad», solía decir. También saqué de dentro del armario un frasco grande que había guardado. Era un frasco de conservas que lavé bien y llené con una solución de formol que traje de la farmacia poco a poco, sin levantar sospechas. El olor fuerte del formol hizo que mis ojos lagrimearan, pero no había tiempo para vacilaciones. Volví a la sala y observé a Jerónimo por unos segundos. Estaba completamente inconsciente,
exactamente como lo había planeado. Respiré profundo, me puse guantes de goma y comencé mi trabajo. No voy a describir en detalle lo que hice aquella noche. Algunas cosas son mejores cuando quedan en las sombras de la memoria. Digamos apenas que usé mis conocimientos de enfermería para asegurarme de que Jerónimo nunca más pudiera hacer con otra mujer lo que me hizo a mí, y que guardé un recuerdo especial en el frasco con formol. El procedimiento fue rápido y preciso. Trabajé con la concentración de una profesional, conteniendo emociones, enfocándome solo en lo que necesitaba ser hecho. Cuando terminé, limpié todo meticulosamente, guardé mis instrumentos y escondí el frasco con formol en el fondo del baúl, donde guardaba mi ropa de invierno, debajo de cobijas que raramente eran usadas. Luego, limpié la sala de cualquier vestigio de lo que había ocurrido. Eché los residuos en una bolsa que quemaría al día siguiente, bien lejos de casa. Tomé un baño demorado, frotando cada centímetro de mi cuerpo, como si pudiera lavar también lo que acababa de hacer. Cuando volví a la sala, Jerónimo aún dormía. Su rostro estaba pálido, su respiración más débil. Por un breve momento, me preocupé que tal vez hubiera usado demasiados medicamentos y que él pudiera no sobrevivir. Pero no, él era fuerte y yo había calculado las dosis con precisión. Él sobreviviría, tendría que vivir con las consecuencias, así como yo tuve que vivir con las suyas. Por la mañana, cuando finalmente comenzó a despertar, fingí preocupación. «Jerónimo, Dios mío, ¿qué pasó? Te desmayaste ayer después del té y no pude despertarte». Él intentó levantarse y gimió de dolor, llevándose las manos a la región afectada. Su rostro se contorsionó en agonía cuando sintió los puntos, la hinchazón, la sensación de que algo estaba muy mal. Elvira, tartamudeó confuso y asustado. ¿Qué? ¿Qué me pasó? No sé. Empezaste a gritar de dolor anoche. Dijiste que te habías caído en la fábrica y te habías lastimado. Después te desmayaste. Necesito llevarte al hospital ahora. Mi actuación fue perfecta. El pánico en mi voz, las lágrimas en los ojos, la preocupación de una esposa dedicada. Jerónimo, aún aturdido por los efectos de los medicamentos y confundido por el dolor, no cuestionó. Probablemente ni siquiera recordaba lo que había ocurrido después de beber el té. Era el efecto de la escopolamina, una de las sustancias que usé, conocida por causar amnesia temporal. Pedí al vecino, don Antenor, que nos llevara al hospital en su automóvil. Durante todo el trayecto sostuve la mano de Jerónimo, interpretando el papel de la esposa angustiada. En el hospital fuimos atendidos por el doctor Meneses, que conocía bien a nuestra familia. Inventé una historia. Jerónimo había llegado a casa quejándose de una caída en la fábrica, pero no quiso ir al médico. Durante la noche, el dolor empeoró. Tuvo fiebre alta y delirios. Yo, desesperada, intenté ayudar como pude con mis conocimientos de enfermería, pero ahora necesitábamos atención profesional. El doctor Meneses examinó a Jerónimo y su mirada encontró la mía por un breve momento. Había algo en aquellos ojos experimentados, una comprensión silenciosa, tal vez hasta una complicidad velada. Él era médico en un pueblo pequeño en los años 60. Ya debía haber visto muchas esposas con hematomas inexplicables, muchos niños descuidados, muchas familias destruidas por el alcohol y la infidelidad. «Señora Elvira», dijo, eligiendo las palabras con cuidado, «su marido sufrió una herida grave. ¿Usted dice que fue una caída?» «Fue lo que él me dijo, doctor. Estaba delirando de fiebre, así que no sé exactamente cómo ocurrió». El médico hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza, indicando que no haría más preguntas. Luego, se volvió hacia Jerónimo, que estaba sedado para aliviar el dolor. «Señor Jerónimo, usted sufrió una herida seria que afectó partes sensibles. Hicimos lo posible para tratarla, pero me temo que habrá consecuencias permanentes. Usted no podrá más. Bueno, no será más capaz de tener hijos. ¿Entiende?» Vi el rostro de Jerónimo palidecer aún más, la comprensión de lo que aquello significaba formándose lentamente en sus ojos. «Pero, ¿cómo?
¿Cómo ocurrió esto en una simple caída?, preguntó con voz débil. A veces los accidentes causan daños imprevisibles, respondió el doctor Meneses, nuevamente con esa mirada que parecía saber más de lo que decía. Lo importante ahora es que usted se recupere. Necesitará quedarse unos días en el hospital. Jerónimo permaneció internado por 3 días. Lo visité todos los días, llevando comida casera, cambiando su ropa, actuando como la esposa devota que todos esperaban que fuera. Las enfermeras comentaban lo dedicada que era, lo evidente que era, cuánto amaba a mi marido. Si ellas supieran. Durante esos días tuve tiempo para arreglar la casa, cuidar de los niños que ya se estaban recuperando de la fiebre y pensar en el siguiente paso. No me arrepentí de lo que hice ni por un segundo. Cada vez que recordaba a mis hijos temblando bajo la lluvia, cada vez que veía la carita de Ramón luchando para respirar durante las crisis de asma que empeoraron después de aquella noche, mi convicción solo se fortalecía. Cuando Jerónimo volvió a casa, estaba cambiado, callado, cabizbajo, evitando mi mirada. Durmió en el sofá las primeras noches, alegando que la cama lastimaba sus heridas. Después, cuando finalmente volvió a nuestra cama, se giraba de lado, lo más lejos posible de mí. No me tocaba, no me buscaba, exactamente como yo esperaba. En las semanas siguientes, observé cambios en su rutina. No llegaba más tarde a casa, no había más olor de perfume en su ropa. Comencé a recibir el sobre de pago cerrado con el salario completo. Pero yo sabía que no era porque se había convertido en un mejor marido, era porque no podía ser más el hombre que era antes, tanto en el sentido físico como en el figurado. Y yo sabía que él intentó mantener contacto con Dulcinea. Observaba cuando él discretamente iba al teléfono público de la plaza los domingos después de misa, mientras yo fingía estar distraída con los niños. Los chismes llegaron hasta mí, a través de doña Eulalia, que parecía haber hecho de la vida ajena su pasatiempo favorito. ¿Sabes, Elvira? Esa secretaria de la fábrica, la Dulcinea, está saliendo con el gerente ahora. Dicen que descartó a Jerónimo como si fuera un trapo viejo. Fingí sorpresa, como si no supiera nada sobre Dulcinea. ¿De verdad, doña Eulalia? ¿Qué historia es esa? Pues, hija mía, todo el mundo sabía que Jerónimo andaba de romance con ella. Pensé que tú también lo sabías. Discúlpame si... No se preocupe, interrumpí con una sonrisa serena. Lo importante es que ahora él está en casa todos los días cuidando de la familia. Y estaba, en efecto. Un Jerónimo sombrío, callado, derrotado, pero en casa. El dinero que antes iba para regalos y salidas con Dulcinea, ahora quedaba con la familia. Por fin pude comprar los medicamentos que Ramón necesitaba sin tener que implorar fiado. Observé también cómo él miraba nuestro baúl de ropa de invierno con cierto temor, como si sospechara que algo estaba escondido allí, pero no tuviera valor para verificar. A veces yo intencionalmente abría el baúl para tomar algo cuando él estaba cerca, solo para ver el pánico en sus ojos, pronto reemplazado por alivio cuando yo cerraba el baúl sin retirar el frasco secreto. Vivimos así por 3 meses. Una pareja durmiendo en la misma cama, comiendo en la misma mesa, criando a los mismos hijos, pero separados por un abismo de resentimiento, miedo y secretos. Él, temiendo lo que yo pudiera saber o haber hecho. Yo, sabiendo exactamente lo que había hecho y planeando el momento adecuado para revelar. Junio de 1964 llegó con un frío intenso en Guanajuato. Mis hijos ya estaban completamente recuperados. Ramón no tenía crisis de asma desde hacía semanas, gracias a los medicamentos adecuados que ahora podíamos comprar. Teodoro iba bien en la escuela. Benedicta comenzó a aprender piano con la profesora de la iglesia, que ofreció clases gratuitas al notar su talento. Decidí que era hora del ajuste final de cuentas. Elegí un viernes, cuando se cumplirían exactamente 6 meses desde el encuentro de Jerónimo y Dulcinea en el cine de León, el día en que doña Eulalia los vio juntos. Pedí a mi hermana Celeste que se quedara con los niños aquella noche. Dije que Jerónimo y yo necesitábamos tiempo a solas para resolver asuntos de pareja. Ella entendió el mensaje, o al menos pensó que entendió, imaginando que sería una noche para reavivar la llama del matrimonio. Preparé una cena especial.
pollo asado, la especialidad de mi madre, con papas doradas, arroz suelto y ensalada fresca de la huerta que yo misma cultivaba. Abrí una botella de vino que guardábamos para ocasiones especiales. Me puse mi mejor vestido, aquel azul marino con pequeños detalles en encaje blanco en el escote que había cosido para el bautizo de Ramón. Cuando Jerónimo llegó del trabajo, se detuvo en la puerta de la cocina, sorprendido con el aroma delicioso y la mesa arreglada con nuestro mejor mantel, las únicas copas de cristal que poseíamos, regalos de nuestra boda. «¿Qué es esto, Elvira?», preguntó desconfiado. «Una cena especial solo para nosotros dos», respondí con una sonrisa enigmática. «Los niños están con Celeste. Pensé que merecíamos una noche tranquila». Él vaciló como un animal que olfatea una trampa, pero acabó sentándose a la mesa. Comimos en silencio, interrumpido apenas por comentarios banales sobre el clima, la comida, el vecindario. Serví más vino, observando cómo él bebía copa tras copa, probablemente buscando valor líquido o intentando ahogar sus propios demonios. Cuando terminamos la comida, me levanté y fui hasta nuestra habitación. Volví con un paquete envuelto en papel colorido, con un lazo simple. Lo coloqué sobre la mesa frente a él. «¿Qué es esto?», preguntó nuevamente, la voz ya un poco arrastrada por el vino. «Un regalo, algo para marcar esta fecha especial». «¿Qué fecha?». «Ábrelo y entenderás». Con dedos temblorosos, deshizo el lazo y rasgó el papel. Cuando vio lo que estaba dentro, el color desapareció de su rostro. En el frasco con formol, perfectamente preservada, estaba la evidencia física de lo que yo había hecho aquella noche, 6 meses atrás. Jerónimo miró del frasco hacia mí, el terror estampado en su rostro, la comprensión finalmente llegando como un rayo. «Tú», susurró, incapaz de completar la frase. «Sí, yo», respondí calmadamente, sintiendo una extraña paz envolverme. «¿Creíste que no lo sabía, Jerónimo? ¿Creíste que era tan tonta como para no notar tus mentiras, tus retrasos, el perfume de ella en tu ropa?» Él intentó levantarse, pero sus piernas parecían demasiado débiles para sostenerlo. «Lo supiste todo el tiempo», murmuró, «sobre Dulcinea». «Claro que sí, sobre los regalos caros que le comprabas mientras Ramón se quedaba sin medicinas. También sobre el dinero que escondías en la cuenta de ahorros mientras yo mendigaba fiado en la farmacia. Sí. Sobre cómo dejaste a nuestros hijos esperando bajo la lluvia mientras te divertías con ella. Eso fue la gota que colmó el vaso, Jerónimo». Jerónimo miraba fijamente el frasco frente a él, como si no pudiera creer lo que veía. Sus manos temblaban tanto que derramó la copa de vino, manchando nuestro mejor mantel con un rojo intenso que se esparcía como una acusación silenciosa. «El médico dijo que fue un accidente», susurró, aferrándose a esa última esperanza. «Dijo que me lastimé en la caída». «¿Y tú le creíste?». Mi voz salió calma, casi compasiva. El doctor Meneses sabía exactamente lo que ocurrió. Él ve mujeres como yo todos los días en el hospital. Mujeres que sufren calladas, que aguantan todo por la familia, por los hijos. Él simplemente eligió no hacer preguntas. Me levanté y caminé lentamente alrededor de la mesa, sintiendo un poder que nunca había experimentado antes. Por 8 años fui la esposa sumisa, la que agachaba la cabeza, la que aceptaba todo en silencio. Ahora finalmente yo estaba en control. ¿Sabes qué más descubrí, Jerónimo? Que tu preciosa Dulcinea te abandonó en cuanto supo que estabas incapacitado, que ahora está con el gerente de la fábrica, exhibiendo los regalos que tú compraste con el dinero que debería alimentar a tus hijos. Vi su rostro contorsionarse en una mezcla de vergüenza y rabia. Él sabía que yo hablaba la verdad. Sus manos se cerraron en puños, los nudillos quedando blancos. Por un momento pensé que iba a atacarme, pero entonces sus hombros cayeron en derrota. ¿Por qué me mantuviste aquí todos estos meses, sabiendo lo que sabías, habiendo hecho lo que hiciste?, preguntó con voz ronca. Quería que sintieras un poco de lo que yo sentí. La humillación de saber que todos comentaban a tus espaldas. La impotencia de no poder cambiar tu situación. La desesperación de estar atrapado con alguien que no te respeta.
Caminé hasta el armario de la sala y retiré una maleta pequeña que había preparado más temprano. La coloqué sobre el sofá y abrí el cierre. Esta noche marca el fin, Jerónimo. Ya soporté lo suficiente. Ya fingí lo suficiente. Los niños y yo partiremos mañana temprano para la casa de mi hermana en Ciudad de México. Ella consiguió un empleo para mí en el hospital de allá. «No puedes llevarte a mis hijos», protestó, levantándose bruscamente. Miré directamente a sus ojos. «Puedo y lo haré». ¿O prefieres que cuente a todos en el pueblo lo que realmente ocurrió aquella noche? ¿Que les muestre lo que guardo en este frasco? Levanté el recipiente con formol y él retrocedió como si yo sostuviera una serpiente venenosa. «Este frasco se queda conmigo como garantía, Jerónimo. Si intentas seguirnos, si intentas quitarme a los niños, todos lo sabrán. El doctor Meneses, el delegado, el padre, todos en la fábrica donde trabajas, imagina el escándalo». Nunca olvidaré la expresión en su rostro en aquel momento. Una mezcla de odio, miedo y reconocimiento de que estaba derrotado. Él, que siempre controlaba todo, ahora no tenía control sobre nada. «Puedes quedarte con la casa», continué. «No quiero nada que me recuerde los años que desperdicié aquí. Solo llevaré mi ropa, algunas pertenencias personales y, por supuesto, a mis hijos». Terminé de arreglar mis cosas mientras él permanecía sentado a la mesa, mirando al vacío, ocasionalmente lanzando miradas aterrorizadas al frasco que yo intencionalmente dejé sobre la mesa. En su mente, estoy segura, calculaba si podría denunciarme, hacerme pagar por lo que hice, pero también sabía que sería su palabra contra la mía y que el escándalo lo destruiría tanto como a mí. Pasé la noche en la habitación de los niños, la puerta trancada, un palo de escoba apoyado en la manija como protección extra. No es que pensara que Jerónimo tendría valor para intentar algo, pero una mujer nunca es demasiado cuidadosa. No dormí. Me quedé observando a mis hijos. Teodoro, con su manera protectora, incluso durmiendo, un brazo sobre la hermana. Benedicta, con sus rizos esparcidos por la almohada. Ramón, respirando tranquilamente, sin el silbido que por tanto tiempo me atormentó en las noches. Pensé en todo lo que habíamos pasado, en todo lo que aún enfrentaríamos. Una madre soltera con 3 niños pequeños en 1964 no tendría vida fácil, pero cualquier dificultad sería mejor que continuar viviendo aquella mentira. Al amanecer, Celeste vino a buscar a los niños conforme lo acordado. Le había dicho que Jerónimo y yo necesitábamos privacidad para resolver algunos asuntos y que nos encontraríamos en la estación de tren. Ella percibió algo en mis ojos, una determinación nueva, pero no hizo preguntas. Mi hermana siempre supo cuándo respetar mi silencio. Después de que Celeste salió con los niños, terminé de arreglar la maleta con el resto de las pertenencias esenciales. Jerónimo apareció en la puerta de la habitación, ojos inyectados, revelando una noche sin sueño, barba sin afeitar, aún vistiendo la ropa de la cena. «¿Realmente vas a hacer esto?», preguntó con voz quebrada. «Sí». «¿Y si prometo cambiar? ¿Si juro que nunca más veré a otra mujer?». Lo miré con una mezcla de lástima y desprecio. «Ahora prometes eso porque no tienes elección, porque sabes que físicamente no podrías serme infiel nuevamente, aunque quisieras». No es arrepentimiento verdadero, Jerónimo, es miedo y conveniencia. Tomé mi maleta y el frasco con formol, que había envuelto cuidadosamente en un paño y colocado en una caja pequeña. Caminé hasta la puerta principal sin mirar atrás. No había lágrimas en mis ojos, no había vacilación en mis pasos. Sentía apenas un enorme alivio, como si un peso que cargué por años finalmente hubiera sido removido de mis hombros. «Los vecinos van a comentar», dijo, un último llamado desesperado a lo que la gente pensaría. «Siempre te preocupaste tanto por las apariencias, mi Jerónimo. Deja que comenten, ya no me importa». Y con esas palabras cerré la puerta de aquella casa para siempre. Caminé por las calles de Guanajuato, sintiendo el sol de la mañana en mi rostro como una bendición, una promesa de días mejores. Algunas vecinas miraron curiosas por la ventana al verme pasar con la maleta. Al día siguiente,
el chisme correría suelto. La Elvira de Jerónimo se fue, se llevó a los niños. ¿Quién lo diría? Parecían tan felices. Poco me importaba. A los 26 años, finalmente tomé las riendas de mi propia vida. En la estación de tren, Celeste me esperaba con los niños. Notó inmediatamente que algo había cambiado. ¿Dónde está Jerónimo?, preguntó, mirando por encima de mi hombro. No vendrá. Nos vamos, Celeste, para siempre. Sus ojos se agrandaron, pero entonces asintió lentamente. Ya era hora, hermana. El tren para Ciudad de México partiría en 20 minutos. Compré los boletos con el dinero que venía ahorrando en secreto, guardando monedas y billetes de pequeño valor en una lata de café escondida en el fondo del patio. No era mucho, pero alcanzaría para comenzar una nueva vida. Los niños estaban animados con la idea del viaje en tren, sin entender completamente lo que estaba ocurriendo. Para ellos era una aventura. Teodoro, siempre perspicaz, me jaló por la falda mientras esperábamos en la plataforma. ¿Papá no viene, mamá? No, hijo. Tu padre se quedará en Guanajuato. Nosotros vamos a vivir con la tía Celeste en Ciudad de México por un tiempo. ¿Para siempre? Miré a los ojos de mi hijo mayor y vi una comprensión más allá de sus años. Sí, Teodoro, para siempre. Él asintió y no hizo más preguntas. Creo que de alguna forma entendió. Los niños perciben mucho más de lo que imaginamos. El tren llegó puntualmente, soltando vapor y haciendo un ruido que asustó a Ramón, haciéndolo agarrarse a mis piernas. Lo tomé en brazos, ayudé a Benedicta a subir los escalones altos y seguimos a Teodoro por el pasillo hasta encontrar nuestros lugares. Por la ventana del tren vi Guanajuato quedándose atrás. Las casitas simples, la iglesia en lo alto de la colina, la fábrica donde Jerónimo trabajaba. Aquel pueblo guardaba años de mi vida. Todos mis hijos nacieron allí, pero no sentía nostalgia alguna al verlo desaparecer en la distancia. El viaje hasta Ciudad de México duró casi un día entero. Los niños alternaban entre excitación por la novedad y tedio por las largas horas sentados. Conté historias, inventé juegos, compartí la merienda simple que había preparado. Cuando finalmente llegamos, ya era de noche. Celeste nos acomodó en su apartamento pequeño, pero acogedor, cerca del hospital donde trabajaba como recepcionista. Fue ella quien me consiguió la entrevista para el puesto de auxiliar de enfermería. El jefe de enfermería es amigo de mi novio, explicó. Hablé muy bien de ti, de tu experiencia con don Gumersindo. En los primeros días en Ciudad de México, vivía en constante tensión, temiendo que Jerónimo apareciera en cualquier momento. Miraba por encima del hombro en las calles, me sobresaltaba con cada golpe en la puerta, pero él nunca vino. Supe por cartas de doña Eulalia que Jerónimo esparció la historia de que yo había perdido el juicio y huido con los niños, que él era un pobre hombre abandonado injustamente por una esposa ingrata. Algunos creyeron. Otros, principalmente las mujeres que vieron de cerca cómo me trataba, sospechaban que había más en aquella historia. Conseguí el empleo en el hospital y pronto me destaqué por el conocimiento práctico que adquirí con don Gumersindo. El jefe de enfermería, doctor Silveira, notó mi potencial y me incentivó a estudiar. Una mujer inteligente como usted no puede quedarse solo como auxiliar, doña Elvira. Debería hacer el curso técnico de enfermería. Así, a los 27 años, volví a estudiar. Me despertaba a las 5 de la mañana, preparaba el desayuno de los niños, los dejaba en la escuela, iba al hospital, trabajaba hasta las 3 de la tarde, corría a la escuela de enfermería, asistía a clases hasta las 7, volvía a casa exhausta, pero satisfecha. Celeste me ayudaba quedándose con los niños por la tarde, y yo le devolvía el favor los fines de semana cuando ella quería salir con su novio. No fue fácil. Hubo noches en que lloré de agotamiento después de que los niños se durmieran. Hubo momentos en que me pregunté si había tomado la decisión correcta, si no habría sido más simple continuar en aquel matrimonio fallido, tener la seguridad de un hogar, aunque fuera a costa de mi dignidad. Pero entonces miraba a mis hijos durmiendo tranquilos, sanos, seguros, y sabía que había hecho lo necesario.
Ramón ya no tenía crisis de asma frecuentes. El aire limpio de Ciudad de México, cerca del bosque de Chapultepec, hizo maravillas por sus pulmones. Teodoro se convirtió en uno de los mejores alumnos de la escuela, trayendo a casa calificaciones que me llenaban de orgullo. Benedicta continuó con las clases de piano, revelando un talento que en Guanajuato habría permanecido escondido. Y en cuanto al frasco con formol, lo guardé en el fondo de una caja cerrada, escondida en lo alto del armario. Era mi seguro, mi garantía de que Jerónimo jamás intentaría llevarnos de regreso. Pero con el pasar de los meses, me di cuenta de que ya no necesitaba aquello. La verdadera liberación no estaba en tener aquella prueba física de lo que hice, sino en haber encontrado valor para recomenzar. Un año después de nuestra partida, recibí la noticia de que Jerónimo se había mudado de Guanajuato. Nadie sabía a dónde había ido. La fábrica cerró debido a la crisis económica que asolaba el país en aquella época, y él, como tantos otros, partió en busca de trabajo en otras ciudades. Sentí un último peso siendo removido de mis hombros. Ahora no necesitaba mirar más sobre ellos, temiendo encontrarlo. Éramos verdaderamente libres. Aquella noche fui hasta el bosque de Chapultepec. Los niños jugaban en la hierba. Mientras el sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa, Ramón corría sin dificultad para respirar, su risa mezclándose con el sonido del viento entre los árboles. Teodoro y Benedicta construían un fuerte con ramas caídas, trabajando juntos con la misma complicidad que demostraron aquella tarde lluviosa frente a la escuela. Caminé hasta el pequeño lago y retiré de mi bolso el paquete que había traído conmigo. El frasco con formol pesaba en mis manos, no solo por el peso físico, sino por todo lo que representaba. Miré una última vez su contenido, la prueba física de mi momento más desesperado, del día en que decidí que no sería más una víctima. Entonces, con un movimiento rápido, lo lancé al agua. Observé el frasco hundirse en las aguas oscuras, llevándose consigo aquella parte de mi historia. Ya no necesitaba eso. Había encontrado otra forma de poder, una que venía de mi propio crecimiento, de mi capacidad de mantener a mi familia, de construir una vida mejor para mis hijos. Volví a donde los niños jugaban, sintiéndome ligera, como hacía años no me sentía. La mujer que salió de Guanajuato un año antes, cargando un frasco con formol como arma y escudo, ahora estaba verdaderamente libre, no solo de Jerónimo, sino del odio, del resentimiento, del miedo que me consumió por tanto tiempo. Aquella noche, mientras los niños dormían, me hice una promesa. El pasado quedaría en el pasado, enterrado en las profundidades del lago junto con aquel frasco. El futuro sería construido con trabajo duro, educación y amor. Las únicas cosas que nadie jamás podría quitarme a mí o a mis hijos. Y así comenzó el verdadero capítulo de mi liberación. Los años que siguieron en Ciudad de México fueron de trabajo arduo y pequeños logros diarios. Terminé el curso técnico de enfermería en 1966, a los 28 años, siendo la alumna más mayor de la clase y la única madre soltera, o mejor dicho, separada, aunque en aquella época eso era casi una mala palabra. Las otras alumnas eran jóvenes de 18, 19 años, que me miraban con una mezcla de admiración y lástima. Admiración por mi empeño en los estudios, lástima por mi situación irregular. Poco me importaba lo que pensaran. Cada nota alta, cada elogio de los profesores, cada nuevo conocimiento adquirido era un ladrillo en la construcción de mi nueva vida. ¿Y qué construcción fue esa? No voy a decir que fue fácil. Lejos de eso. Hubo días en que el cansancio era tanto que me dormía sobre los libros de anatomía. Hubo noches en que tuve que elegir entre estudiar para un examen o ayudar a Teodoro con su tarea de matemáticas. En esos momentos, los deberes de madre siempre venían primero. Celeste fue mi ángel guardián en aquellos primeros años. Compartimos el pequeño apartamento hasta 1968, cuando finalmente pude juntar dinero suficiente para alquilar nuestra propia casa. Una construcción simple en la periferia de Ciudad de México,
pero con un patio donde los niños podían jugar y yo podía cultivar mis hierbas medicinales, conocimiento que traje de Guanajuato y que muchas veces complementaba nuestro presupuesto ajustado. México pasaba por tiempos turbulentos. Era el año de las Olimpiadas y de la matanza de Tlatelolco, y aunque en nuestra vida simple sentíamos los reflejos. Recuerdo revisar 2 veces los cuadernos escolares de Teodoro, temiendo que alguna redacción inocente sobre libertad pudiera causar problemas. Enseñé a mis hijos a ser discretos, a no repetir ciertas conversaciones de adultos fuera de casa. Eran tiempos en que hasta las paredes tenían oídos. En 1969 ocurrió algo que cambiaría nuevamente el rumbo de nuestra historia. El doctor Silveira, el jefe de enfermería que tanto me incentivó, recibió una invitación para dirigir un hospital recién inaugurado en Monterrey. Para mi sorpresa, me llamó a su oficina e hizo una propuesta. Doña Elvira, usted es la profesional más competente y dedicada que tenemos aquí. Me gustaría que viniera conmigo a Monterrey. El salario será mejor y hay excelentes escuelas para sus hijos. Además, el hospital tiene convenio con la Facultad de Enfermería. Usted podría finalmente hacer su licenciatura. Me quedé sin palabras. Era una oportunidad que jamás imaginé que tendría. Yo, una mujer de 31 años, con 3 hijos, sin marido, venida del interior de México. Licenciatura en enfermería. Parecía un sueño imposible. Necesito pensar, doctor. Tengo a los niños para considerar, su escuela, mi hermana que nos ayuda tanto. Comprendo. Pero piense bien, Monterrey ofrecerá oportunidades que Ciudad de México no puede dar, especialmente para sus hijos cuando crezcan. Aquella noche, reuní a Teodoro, Benedicta y Ramón en la mesa de la cocina. Ya no eran tan pequeños, Teodoro con 12 años, Benedicta 10 y Ramón 8. Expliqué la situación pidiendo su opinión. Siempre creí que los niños merecen ser escuchados en decisiones que afectan sus vidas. Teodoro, siempre maduro más allá de su edad, preguntó sobre las escuelas de Monterrey. Benedicta quiso saber si habría clases de piano cerca. Ramón, mi pequeño práctico, preguntó si tendríamos un patio más grande para su perro Valiente, un mestizo que adoptamos de la calle. Al final, la decisión fue unánime. Iríamos a Monterrey. La promesa de mejores escuelas, de una casa más grande y principalmente de la oportunidad de que su madre se convirtiera en doctora, como dijo Ramón, aunque le expliqué que las enfermeras no son llamadas así, pesó mucho. Celeste se entristeció con nuestra partida, pero entendió. Ella misma estaba a punto de casarse con Arnaldo, el novio de larga data, y comenzaría su propia familia. Prometimos visitas frecuentes y cartas semanales. En enero de 1970, desembarcamos en la terminal de autobuses de Monterrey con nuestras maletas desgastadas y corazones llenos de esperanza. El doctor Silveira, fiel a su palabra, había conseguido un apartamento funcional cerca del hospital, más grande y mejor que cualquier lugar donde habíamos vivido desde que dejamos Guanajuato. Los primeros meses fueron de adaptación. Una ciudad grande impone desafíos diferentes. Enseñé a los niños a andar en autobús, a tener cuidado con extraños, a memorizar nuestra dirección y teléfono. Monterrey era un mundo nuevo. Cines, grandes almacenes, parques, el imponente Cerro de la Silla que parecía más una montaña que una colina para mis hijos acostumbrados con los cerros de Guanajuato. Los matriculé en escuelas públicas bien conceptuadas. Para mi alegría, Benedicta consiguió una beca en la escuela de música después de una audición donde tocó de memoria una pieza de Bach que aprendió en Ciudad de México. Teodoro pronto se destacó en ciencias, trayendo a casa un microscopio prestado del laboratorio de la escuela, fascinado con el mundo invisible que se revelaba a través de las lentes. Ramón, mi hijo menor sensible, tuvo más dificultad de adaptación, pero pronto hizo amigos en el equipo de fútbol del barrio. En el hospital, asumí el cargo de enfermera jefe del sector de pediatría, aún siendo apenas técnica. El doctor Silveira confiaba en mi experiencia más que en diplomas, y no lo decepcioné. Reorganicé el ala, entrené a las auxiliares más jóvenes, implementé un sistema de turnos más justo.
Los niños internados recibían de mí no solo cuidados técnicos, sino también el cariño de quien sabía lo que era luchar por un hijo enfermo. En 1971, a los 33 años, inicié mi licenciatura en enfermería, gracias al convenio del hospital con la universidad. Estudiaba por la noche después de un día entero de trabajo. Llegaba a casa después de las 11, encontrando muchas veces a Teodoro despierto, cuidando de los hermanos, asegurándose de que hubieran cenado y hecho las tareas. Aquel niño era mi puerto seguro, asumiendo responsabilidades que no deberían ser suyas a esa edad. «Mamá, no necesitas preocuparte», decía cuando yo expresaba culpa por sobrecargarlo. «Estoy orgulloso de lo que estás haciendo. Un día seré médico y trabajaremos juntos». La licenciatura fue un desafío aún mayor que el curso técnico. Muchas veces quise desistir, especialmente cuando necesitaba dividir mi tiempo escaso entre exámenes finales y presentaciones escolares de mis hijos. Pero persistir estaba en mi sangre. Después de lo que enfrenté en Guanajuato, ningún obstáculo parecía demasiado grande. Fue durante ese periodo que recibí noticias de Jerónimo por primera vez en años. Una carta llegó al hospital reenviada desde Ciudad de México por Celeste. Reconocí inmediatamente la caligrafía en el sobre. Mis manos temblaron al abrirla. La carta era breve. Jerónimo contaba que se había mudado a la Ciudad de México después del cierre de la fábrica. Trabajaba como conductor de camión, viajando por el país. Decía que pensaba en los niños, que le gustaría verlos, que había cambiado. Al final, una frase que me tomó desprevenida. «Te perdono por lo que hiciste, Elvira. Espero que un día puedas perdonarme también». ¿Él me perdonaba? La audacia de aquel hombre no conocía límites. Guardé la carta en un cajón y no respondí. No se lo conté a los niños. Ellos raramente hablaban del padre, y cuando lo hacían era con una distancia emocional que revelaba cómo aquellos primeros años en Guanajuato habían dejado marcas sutiles, pero profundas. En 1974, a los 36 años, recibí mi diploma de enfermera con especialización en pediatría. Mis hijos estaban en la platea, Teodoro ahora con 17 años, Benedicta con 15 y Ramón con 13. Cuando mi nombre fue llamado, oí sus aplausos por encima de todos los demás. En aquel momento, caminando por el escenario con mi toga azul, sintiendo el peso del diploma en mis manos, supe que todo sacrificio había valido la pena. La vida siguió su curso. Teodoro, como prometió, entró a la Facultad de Medicina en 1975. Trabajaba como auxiliar de laboratorio para ayudar con los gastos, rechazando mi oferta de hacerme cargo de todo. «Ya hiciste lo suficiente, mamá», insistía. «Ahora es mi turno de contribuir». Benedicta se reveló como una pianista talentosa, dando pequeños recitales y clases para niños del barrio. Su habitación siempre estaba llena de partituras y el pequeño piano que conseguí comprar en interminables plazos era su tesoro más preciado. Ramón, mi pequeño Ramón, que un día luchó para respirar, se convirtió en un adolescente saludable y atlético. El asma había quedado atrás, apenas un recuerdo distante. Jugaba fútbol en el equipo de la escuela y soñaba con ser profesor de educación física. Tenía la sonrisa del padre, pero el corazón, gracias a Dios, era enteramente diferente. En 1977 recibí una llamada telefónica que cambiaría nuevamente nuestra historia. Era Celeste, con la voz quebrada. «Elvira, necesito contarte algo. Jerónimo sufrió un accidente. El camión que conducía volcó en la carretera panamericana. Él no resistió». Sentí una ola de emociones contradictorias invadirme. Shock, una punzada de tristeza por una vida desperdiciada, alivio por saber que ahora no necesitaba temer que apareciera. Y finalmente, una extraña sensación de cierre, un ciclo que se completaba. «Los niños necesitan saberlo», dijo Celeste. Al fin y al cabo, era su padre. Concordé. Aquella noche reuní a mis ya no tan niños en la sala. Teodoro, ahora un joven alto y serio de 20 años. Benedicta, una muchacha bonita de 18, con el cabello negro siempre recogido en un moño que le daba un aire de pianista clásica. Y Ramón,
un adolescente de 16 años con energía irradiando por todos los poros. Tengo una noticia que darles, comencé, eligiendo cuidadosamente las palabras. Su padre, Jerónimo, falleció en un accidente de camión. Observé sus reacciones. Teodoro se puso serio, asintiendo levemente, como si procesara una información técnica. Benedicta se llevó la mano a la boca, sus ojos llenándose de lágrimas, no por el padre que apenas conoció, sino por la propia idea de la muerte, siempre sensible como era. Ramón miró al suelo, pateando invisibles piedritas en la alfombra de la sala. ¿Les gustaría ir al entierro?, pregunté. Sería en Ciudad de México. Ellos se miraron entre sí, teniendo una de esas conversaciones silenciosas que hermanos cercanos logran tener. Creo que no, mamá, respondió finalmente Teodoro, hablando por los tres. Él no formó parte de nuestras vidas. Sería extraño aparecer ahora. Respeté la decisión. Envié una corona de flores simple para el funeral a través de un servicio en Ciudad de México. En la tarjeta, solamente, de la familia Quintana. Aquel apellido, mi apellido de soltera que volví a usar después de dejar Guanajuato, era lo que definía a nuestra familia ahora. Aquella noche, después de que los hijos se durmieran, me senté en el pequeño balcón de nuestro apartamento en Monterrey, mirando las luces de la ciudad. Pensé en todo lo que había ocurrido desde aquella noche fatídica en 1964, cuando tomé la decisión más drástica de mi vida, en cómo aquel acto de desesperación y venganza acabó siendo irónicamente el catalizador de mi liberación. No sentía orgullo de lo que hice, pero tampoco cargaba más culpa. Jerónimo hizo sus elecciones. Yo hice las mías. El destino se encargó de dar a cada uno lo que merecía. Y mirando hacia atrás, a la mujer de 26 años que una vez fui, asustada, humillada, desesperada lo suficiente para hacer lo impensable, solo podía sentir compasión. Ella hizo lo que creía necesario para proteger a sus hijos, para preservar su dignidad, para sobrevivir en un mundo que ofrecía pocas opciones para mujeres en su situación. El viento fresco de Monterrey acarició mi rostro, trayendo consigo el olor del cerro de la silla y la promesa de días mejores aún por venir. La enfermera Elvira Quintana, respetada profesional, madre de un futuro médico, una pianista talentosa y un atleta prometedor, había recorrido un largo camino desde la joven esposa traicionada de Guanajuato. Y aquella noche, mientras las estrellas brillaban sobre la capital regiomontana, supe que finalmente estaba en paz con mi pasado. El capítulo Jerónimo estaba definitivamente cerrado. Frente a nosotros, solo el futuro que construimos con nuestras propias manos. Manos que un día hirieron, pero que pasaron la vida entera curando. Los años 80 llegaron trayendo vientos de cambio para México y para nuestra familia. En 1980, Teodoro se graduó en medicina con honores, especializándose en neumología, elección que siempre atribuía a los recuerdos de las crisis de asma del hermano menor. El día de la graduación, cuando lo vi recibiendo el diploma, vestido con la misma toga azul que yo usé años antes, no pude contener las lágrimas. Recordé al niño de 7 años que abrazaba a la hermana bajo la lluvia, protegiéndola del frío, y vi al hombre en que se había transformado, íntegro, dedicado, compasivo. «Este diploma también es tuyo, mamá», me dijo al abrazarme después de la ceremonia, colocando el birrete en mi cabeza por unos instantes. «Sin ti, sin tu fuerza, jamás estaría aquí». Muy bien. Benedicta siguió su propio camino en la música. Después de concluir el conservatorio, fue invitada para enseñar piano en la Escuela de Bellas Artes. A los 22 años, realizó su primer recital solo en el teatro de la ciudad, interpretando a Chopin con una sensibilidad que arrancó lágrimas hasta de los críticos más duros. Entre el público estaba un joven director de orquesta argentino, Ernesto Villanueva, que meses después se convertiría en su prometido. Ramón, mi hijo menor impetuoso, transformó su pasión por el deporte en carrera, graduándose en educación física. Fue contratado para trabajar con categorías de base en un gran club de Monterrey, donde su talento para identificar y desarrollar jóvenes atletas pronto lo destacó.
Se casó joven, a los 23 años, con Marisa, profesora de matemáticas que conoció durante la facultad. Fue el primero de mis hijos en hacerme abuela con el nacimiento del pequeño Gabriel en 1984. En cuanto a mí, a los 46 años estaba en el auge de mi carrera profesional. Me había convertido en coordinadora de enfermería del Hospital San Lucas, responsable de más de 100 profesionales. Implementé protocolos innovadores, impartí cursos de actualización, publiqué artículos en revistas especializadas. La niña que un día trabajó como auxiliar en la farmacia de don Gumersindo, ahora era consultada por médicos y citada en trabajos académicos. Fue en ese periodo que comencé a darme cuenta de que mi historia personal, no solo la trayectoria profesional, sino todo lo que viví desde los tiempos de Guanajuato, podría servir de inspiración para otras mujeres, sin revelar, por supuesto, los detalles más oscuros de aquella noche de 1964. Comencé a dar charlas en asociaciones femeninas, en escuelas de enfermería, en centros comunitarios. Hablaba sobre superación, sobre cómo construir una carrera siendo madre soltera en tiempos difíciles, sobre la importancia de la educación como herramienta de liberación. Muchas mujeres venían a buscarme después de estas charlas, algunas con ojos llorosos, otras con miradas que revelaban marcas similares a las que un día cargué. ¿Cómo lo logró, doña Elvira?, preguntaban. ¿Cómo tuvo el valor de recomenzar de cero con 3 niños pequeños en una época en que las mujeres separadas eran prácticamente parias sociales? Mi respuesta era siempre la misma. Cuando no hay salida visible, creamos nuestro propio camino. En 1985, México vivía los primeros momentos después del terrible terremoto que devastó la capital. El país respiraba un aire de renovación, solidaridad y reconstrucción. Teodoro se involucró activamente en la política universitaria, defendiendo mejores condiciones para la salud pública. Benedicta organizó conciertos benéficos para causas sociales. Ramón desarrolló un programa de deportes para niños de comunidades carentes. Mis hijos, cada uno a su manera, llevaban el mismo sentido de justicia y determinación que les transmití, no siempre con palabras, sino con el ejemplo diario de nunca conformarse con lo inaceptable, de siempre luchar por días mejores. Fue en este clima de transformación que a los 47 años conocí a Anselmo. Viudo, profesor universitario de literatura mexicana, vino al hospital acompañando a una sobrina que necesitó cirugía. Nos encontramos en la cafetería, ambos buscando un café fuerte después de una noche de vigilia. La conversación fluyó naturalmente, como si fuéramos viejos amigos que se reencontraban. Intercambiamos teléfonos, inicialmente con la excusa de que yo llamaría para saber de la recuperación de la sobrina. Una semana después, me invitó a un café. El café se transformó en cena, la cena en teatro, el teatro en largas caminatas por el Parque Fundidora los domingos. Anselmo era diferente de cualquier hombre que conocí. Culto sin ser pretencioso, gentil sin ser artificial, respetuoso sin ser distante. Hablaba sobre Octavio Paz y Carlos Fuentes con el mismo entusiasmo con que escuchaba mis historias sobre el cotidiano del hospital. Adoraba a mis hijos y era adorado por ellos, especialmente por Benedicta, que descubrió en él un apreciador de música clásica tan entusiasta como ella. Nuestra relación evolucionó lentamente, con la cautela de 2 adultos que cargaban historias complejas y corazones previamente lastimados. Nos casamos en 1987 en una ceremonia simple en el jardín de la casa que compramos juntos. Mi primera casa propia, conquistada con el sudor de mi trabajo y la ayuda de mis hijos. Fue Anselmo quien me incentivó a escribir mis memorias. Tu historia necesita ser contada, Elvira, decía, no solo para inspirar a otras mujeres, sino para que tú misma comprendas el increíble viaje que has recorrido. Comencé a escribir en las mañanas de domingo, mientras él preparaba café en la cocina. Las palabras fluían a veces como un río tranquilo, otras veces como un torrente violento, especialmente cuando revisitaba los momentos más dolorosos en Guanajuato. Anselmo respetaba mi espacio en esos momentos, entendiendo que algunas heridas, aunque cicatrizadas, aún pueden latir cuando son tocadas.
El manuscrito fue concluido en 1990, 200 páginas mecanografiadas que resumían 4 décadas de vida. Anselmo lo leyó con ojos de profesor y corazón de amante, sugiriendo ajustes, elogiando pasajes, llorando con otros. Con su ayuda y contactos en el medio editorial, logré publicar Recomienzos en 1991, usando seudónimo y cambiando nombres y lugares, naturalmente. Ciertas verdades aún no podían ser completamente reveladas. El libro no fue un bestseller, pero encontró su público. Recibí cartas de mujeres de todo México, identificándose con diferentes aspectos de mi jornada. Algunas me llamaban valiente, otras inspiradora. Pocas, muy pocas, lograban leer entre líneas lo que realmente ocurrió aquella noche de 1964, y éstas enviaban mensajes cifrados de solidaridad y comprensión. La década de 1990 trajo más cambios. Teodoro aceptó una posición destacada en un hospital de Monterrey, convirtiéndose en jefe del departamento de neumología a los 33 años. Benedicta, después de algunos años recorriendo con orquestas por América Latina, se estableció en Buenos Aires con su marido, donde fundaron una escuela de música. Ramón expandió su trabajo con jóvenes atletas, creando una ONG que usaba el deporte como herramienta de transformación social. Mi familia crecía. Benedicta me dio 2 nietos, Elena y Martín. Ramón ya tenía 3, Gabriel, Lucas y la pequeña Elvira, bautizada en mi honor. Solo Teodoro permanecía soltero, dedicado íntegramente a la medicina, aunque mantenía una relación estable con Laura, médica pediatra que conoció durante la residencia. En 1994, a los 56 años, decidí jubilarme del hospital. 30 años de dedicación a la enfermería habían dejado marcas. Algunas noches de guardia más de lo que el cuerpo aguantaba, algunas pérdidas de pacientes que pesaban en el alma, algunas batallas administrativas que consumieron energía preciosa. Era hora de reducir el ritmo, pero jubilarse no significaba parar. Continué con mis charlas, ahora ampliadas a conferencias en universidades. El libro Recomienzos me había dado cierta notoriedad en los círculos feministas y académicos. Comencé a trabajar como consultora en proyectos de humanización hospitalaria, área en la que siempre creí profundamente. En 1997, Anselmo y yo realizamos un sueño, un viaje de 2 meses por Europa. Visitamos museos en París, bibliotecas en Lisboa, teatros en Viena. En cada ciudad, me preguntaba cómo habría sido mi vida si a los 26 años no hubiera tomado aquella decisión drástica en Guanajuato. Probablemente estaría aún allí, envejeciendo al lado de un hombre que no me amaba, viendo a mis hijos limitados por oportunidades escasas, sintiendo la vida escurrirse entre los dedos. Fue durante ese viaje, sentada en un café en Florencia, que compartí con Anselmo el último secreto que guardaba. Le conté en detalle lo que realmente ocurrió aquella noche de 1964. Lo que hice con Jerónimo, el frasco con formol, todo. Anselmo sostuvo mis manos por un largo momento, sus ojos fijos en los míos, sin juzgamiento. Hiciste lo que creías necesario en un momento de desesperación extrema, dijo. Finalmente, no me corresponde a mí ni a nadie juzgar a una mujer acorralada, sin opciones, en una época en que la sociedad cerraba los ojos al sufrimiento femenino. Aquel fue el momento en que finalmente me liberé del último vestigio de culpa que aún cargaba. La aceptación incondicional de Anselmo, no aprobación, sino comprensión, selló definitivamente aquel capítulo de mi vida. Los años 2000 llegaron con la alegría de ver a mis nietos crecer. Elena siguió los pasos de la madre en la música. Gabriel heredó el talento del padre para los deportes. Martín demostraba interés por la literatura para alegría del abuelo Anselmo, como cariñosamente lo llamaba. Lucas soñaba con ser médico como el tío Teodoro. La pequeña Elvira, entonces, con 15 años, ya mostraba la determinación que caracterizaba a las mujeres de la familia. En 2004, celebramos mis 66 años con una gran reunión familiar.
mis 3 hijos, sus cónyuges, mis 6 nietos, Anselmo y yo, todos reunidos en nuestro jardín en una tarde soleada de mayo. Mirando aquella escena, mi corazón rebosaba de gratitud. De una historia que comenzó con dolor y desesperación, floreció una familia unida, individuos realizados, vidas plenas. Anselmo, siempre sensible a los momentos significativos, levantó su copa en un brindis. Por Elvira, que nos enseñó que recomenzar no es solo posible, sino a veces necesario, que nos mostró que el destino puede ser reescrito con coraje y determinación, que probó que una mujer sola puede, sí, criar una familia fuerte y amorosa. Mientras las copas tintineaban y sonrisas iluminaban rostros queridos, pensé en la joven de 26 años que un día fui, asustada, desesperada, capaz de un acto extremo para proteger a sus hijos y su dignidad. Le envié un pensamiento silencioso de gratitud. Sin su coraje, sin su rechazo a aceptar una vida de humillaciones, yo no estaría allí rodeada de aquellas personas maravillosas que formaban mi mayor legado. Y ahora, en 2025, a los 87 años, comparto esta historia con ustedes. Una historia de dolor, sí, pero principalmente de superación. Una historia que muestra que incluso en los momentos más oscuros, cuando todas las puertas parecen cerradas, podemos crear nuestra propia salida. Aunque sea por caminos inesperados, aunque sea por decisiones que otros puedan juzgar. No estoy aquí para defender lo que hice, ni para arrepentirme. Estoy aquí apenas para testimoniar que una vida puede tener muchos capítulos y que lo más importante no es cómo comienza la historia, sino cómo elegimos continuarla. Mis hijos, ahora ya en la casa de los 60 años, son profesionales respetados, personas íntegras, padres y abuelos amorosos. Teodoro dirige un instituto de investigaciones pulmonares que lleva el nombre de Ramón en homenaje al hermano que inspiró su carrera. Benedicta, a los 66 años, aún da recitales ocasionales, aunque dedica más tiempo a enseñar a jóvenes talentos. Ramón transformó su ONG en una fundación nacional que atiende a miles de niños. Anselmo partió hace 5 años, víctima de un cáncer fulminante. Fueron 32 años de una sociedad que me enseñó que el amor verdadero es posible, incluso después de experiencias traumáticas. Su último pedido fue que finalmente contara mi historia completa, sin seudónimos, sin omisiones. El mundo necesita escuchar a Elvira, susurró en sus últimos días. Otras mujeres necesitan saber que hay salida, incluso cuando parece no haberla. Este relato es mi respuesta a ese pedido. Es mi testimonio, mi confesión, mi legado. Si estás viendo este video y te encuentras en una situación similar a la que viví, atrapada en una relación abusiva, sintiéndote sin opciones, desesperada, has de saber que existen caminos que no involucran violencia. Hoy hay leyes, instituciones, redes de apoyo que no existían en 1964. Busca ayuda, busca esas redes. No estás sola. Y recuerda, el futuro puede ser reescrito. Yo reescribí el mío y ustedes pueden reescribir el suyo. Soy Elvira Quintana, 87 años, exenfermera, madre, abuela, bisabuela y una mujer que, para bien o para mal, tomó las riendas de su propio destino. Antes de despedirme, me gustaría pedirte que dejes tu like en este video si mi historia tocó tu corazón de alguna forma. Suscríbete al canal Diario de la Abuela para seguir más relatos de vida como este. Y no olvides comentar desde dónde estás viendo. Siempre me da curiosidad saber quiénes son las personas que dedican su tiempo a escuchar las historias de una señora como yo. Gracias por escuchar mi historia.